Hola, espero que ya tengan su bebida favorita, su antojo favorito, porque aquí comienzan las 11. Hoy tengo un invitado que yo creo que nos va a sacar a muchos de dudas, de cosas que manejamos a diario. Y no estoy hablando de, no sé, ir al trabajo o cocinar o hacer oficio en la casa, pero que sí realmente hacemos a diario y que son las finanzas personales. Él es Luis Alberto Arango, él es profesor de matemáticas financieras del CESA y también gerencia un fondo de inversión. Y estoy segura que Luis Alberto me va a responder todas las dudas que tengo alrededor de este tema. Bienvenido, Luis Alberto, a las 11. Silvana, ¿cómo estás? Bienvenida más bien tú por darme esta oportunidad para hablar de algo que siempre me ha apasionado y son las finanzas personales, que creo que son muy importantes para todos nosotros. Claro, yo decía que es algo que todos manejamos porque pues de una u otra forma pues desde chiquitos nos dan mesada, bueno, algunos, o empezamos a trabajar, recibimos un sueldo, algunas personas quieren invertir. Pero Luis, la verdad yo creo que hay un porcentaje muy alto que no tenemos la menor idea de cómo manejar la plata. Yo quiero que comencemos pues contando qué son las finanzas personales, porque para muchos la palabra finanzas le pertenece como a las empresas. No, finanzas personales es saber qué hacer con el dinero que uno pueda ganar producto de su trabajo o producto incluso de un regalo y saber administrarlo correctamente. Esas son las finanzas personales. Y en ese orden de ideas hay una cantidad de aristas que lo tocan a uno y lo tocan a uno de tal forma que depende de la edad que uno tenga, pues se verá más o menos afectado. Cuando uno va creciendo en la vida, seguramente va a terminar pagando impuestos. Y entonces ahí viene por ejemplo, un espacio adicional que uno tiene que tener en cuenta en las finanzas personales. O cuando uno se casa, por ejemplo, si uno decide tener una familia, pues ahí hay otro componente adicional de finanzas personales. Pero volviendo a lo más simple, el hecho de aprender a manejar una mesada ya es un componente básico de finanzas personales que uno como padre debe enseñarle a sus hijos a aprender a entender y a manejar desde muy pequeños. Mira, yo te voy a contar a ti y a todas las personas que nos están oyendo que yo era un desastre total con las finanzas. Afortunadamente me casé con una persona que entiende bastante de esto, de hecho, alumno tuyo, y por eso es que estamos hablando acá. Sí, y lo recuerdo Y, con mucho cariño, además. y bueno, qué bueno, porque aprendió muy bien, te voy a decir. Y él Ajá. es el que me ha enseñado a manejar mejor mi plata. Digamos que yo todavía tengo algunas cositas por ahí que creo que es normal, pero mira, yo en algún momento llegué a no querer contestar el teléfono porque seguramente me iban a llamar del banco, me iban a cobrar deudas, eso tenía el crédito del ICETEX y también debía y yo no entendía nada de los intereses y entonces uno empieza a abrir un hueco para tapar otro y uno empieza a pedir plata y las cuentas de cobro a 90 días, o sea, desastre total. Y yo creo Claro. que esto que estoy diciendo yo le puede estar pasando a muchas personas en este instante o le podemos prevenir a muchas otras de que pueda pasar. ¿Cuáles son esas cosas básicas que uno debe tener al momento de empezar a manejar plata? Bueno, yo creo que primero pedir ayuda Ujú. y pedir consejo. Muchas personas sienten que el tema del dinero es un tema tan íntimo que uno puede manejarlo solo y que uno nació con ese chip para aprender a manejarlo. Y eso pues es muy alejado de la realidad y de la verdad. Entonces creo que hay que empezar por pedir ayuda y empezar a formarse un poco en ese ámbito del manejo del dinero. Sobre todo pedir ayuda si uno está embarcado pues en algún tipo de dificultad, por ejemplo, en ese temor que es muy natural y muy duro y muy difícil, y yo también lo he sentido, tener que contestar el teléfono para que le pregunten cuándo es que uno va a pagar la cuota que está en Sí, mora. es Eh, horrible. yo creo que en ese momento hay que pedir ayuda y empezar a formarse de a poquitos. Hoy por hoy Internet es muy, muy rico en información, en consejos, videos de YouTube, blogs de todo tipo y podcasts como este, pues pueden empezar a orientar las cosas. Pero definitivamente una persona, un ser humano al que uno le pide ayuda, que tenga un poco más de experiencia, puede uno ilustrarlo, a enseñarle e incluso uno después se va a volver esa persona que puede ayudar a las otras personas. Entonces comenzaría por ahí, por pedir ayuda. Bueno, hay algo que es muy interesante y es el tema de los ingresos. Y mucha gente como gana, gasta. Pero yo creo que muchas veces, y sobre todo el tema de las tarjetas de crédito, llevan a que uno gaste más de lo que tiene. ¿Cómo funciona ese ganar versus gastar? ¿Y cuál es la mejor manera de poder manejarlo para no quedar bajo
estas llamadas, ¿no? Y estos miedos de deudas y de intereses que luego uno ya no entiende nada. Silvana, esa es una pregunta que ojalá yo tuviera la respuesta perfecta, pero me atrevería a decir que va en cada persona, en cada personalidad. Yo parte de lo que hago, de lo que hago en clase es, en algún espacio, en algún momento de la clase les digo, y trato con esto de afirmar la respuesta, de construir la respuesta que estamos buscando para esa pregunta, es que no nos dejemos presionar por el gasto de los demás. Cuando uno ve amigos gastando, yendo a restaurantes, poniéndose una ropa costosa o teniendo el último celular o haciendo el último viaje, uno se siente presionado a gastar. Lo primero que uno tiene que hacer es sincerarse y decir, ¿lo puedo gastar o no? ¿Tengo la capacidad o no? No la tengo, y decir tranquilamente no, sin miedo. Si uno deja de tener amigos porque no tiene el último celular, esos no son los amigos. Si uno deja de tener amigos por no hacer el viaje que el otro señor hizo a Nueva York o a Europa, pues simplemente ese no era su amigo. Y si uno deja de tener amigos porque uno les dice sinceramente, no puedo ir a comer a ese restaurante porque no tengo plata para pagarlo, y hay que decirlo con toda la humildad y sinceridad, pues debería ser suficiente excusa para que lo entiendan y lo comprendan a uno, y punto, y pare de contar, y otro día lo invitarán, y eso no tiene que volverse un drama. Pero si por eso uno deja de tener amigos, lo que hay que decir es, caramba, me equivoqué de amigos, y buscar otros amigos. Entonces, lo primero es sincerarse. Ajá. Y en ese orden de ideas uno puede decir, aprendo a gastar o no. El gran problema es que uno busca un efecto de imitación para ser aceptado por los demás y empieza a subirse un tren de gastos que no es financiable, que los ingresos no pueden pagar. Entonces comienzan las tarjetas de crédito diciendo, bueno, no, y seguramente me va mejor el próximo mes o entre 2 meses, o porque uno cree que lo puede gastar porque incurre en un error. Dice, si el banco estudió mis finanzas y me dio una tarjeta de crédito con un cupo de, no sé, de 4 millones de pesos, entonces yo sí me puedo gastar mis 4 millones de pesos. Y eso no es cierto. Entonces, lo primero es sincerarse y ser capaz de decir no a ese gasto suntuario que tal vez uno quiere tener. Y si no es suntuario y de pronto es un pago para un nivel de vida que uno todavía no es capaz de tener, esperarse con paciencia. Y si no lo tuvo, no lo tuvo. Hay cosas mucho más importantes en la vida que tratar de imitar a los demás. Me parece muy chévere. Además, el tema de la presión social, que de verdad sí es muy complicado, ¿no? Que uno empieza a ver, ay, pero es que él tiene esos tenis, y yo creo que arranca sobre todo cuando uno es niño, Arranca por ahí, arranca como niño. claro, y que muchas veces hasta los mismos papás pueden sentir esa presión de es que los amiguitos tienen esos tenis y entonces yo tengo la Voy a necesidad tenerlo. de endeudarme para que él los pueda tener. Das en el clavo, en la cabeza del clavo. Claro. Empieza por los papás. Y esa cultura debe comenzar por hablarle a los niños del valor del dinero. Y decirle, no, ese juguete no se puede comprar. ¿Por qué, papá? Porque no tengo la plata, porque es costoso, tal vez más tarde o tal vez después, pero hoy no podemos. Y hay que aguantarse 2 o 3 pataletas, y después de esas 3, 4, 5, 6, 10 pataletas, el muchacho va a aprender y no se va a frustrar. No se preocupen que el muchacho no se frustra si no tiene el último, no le pasa absolutamente nada, pero empieza por los papás. Sí, de acuerdo. A mí me pasaba eso con mi mamá y me decía, mira, ahorita no. Y es verdad, uno no se frustra. Y más adelante seguramente uno puede hasta trabajar, y cuando lo compra es más chévere. Mi mamá me decía, claro, como tú no lo compraste, no lo cuidas, pero cuando tengas tu plata y lo compres, lo vas a cuidar más. ¿Y qué Pero tanta razón tenía? fíjate que entonces uno puede hacer pequeños retos con el dinero del ratón Pérez, que es el primer dinero que le llega a los niños. Nunca he podido saber cómo hace el ratón Pérez para que el dinero allí. Entre otras, sin gastar en exceso el ratón Pérez, empezando por ahí, para que Claro. el diente no cueste 50.000 pesos, sino que cueste 2.000 o 3.000 o máximo 4.000 pesos. Una cosa sensible. Los niños no saben cuál es la diferencia entre 2.000 pesos y 20.000. Les da exactamente lo mismo. Entonces, que empiecen con ese ahorro o con ahorros por hacer ayudas y que sean con esos ahorros, que compren lo que ellos quisieran tener, pero llevarles como una pequeña cuenta bancaria anotada en algún documento que guarde el papá, y que ellos vean que su dinero pues tiene un valor y que empiecen a entender ese valor del dinero. Entonces sería muy, muy útil hacer esos ejercicios con los niños desde pequeñitos, así uno cree que no entiendan, van entendiendo de a poquito. Ya estás tocando un tema que me parece muy importante, y es el tema del ahorro, y que creo que muchas veces se puede ir a los extremos de la balanza, y es gente que ya ahorra demasiado y no decide invertir ni siquiera en su placer y en su gozo, o
Hay otras personas que ya es todo lo contrario y toda la plata se la gasta. ¿Cómo debe ser ese equilibrio de uno poder ahorrar y realmente sentir que ve avanzando? Porque a veces uno le dicen, no, ahorre 10.000 pesos y uno dice, ay, pero es que 10.000 pesos no es nada, eso me vale un taxi. Y yo siento que pues de 1.000 en 1.000 o de 10.000 en 10.000, pues uno sí puede ir generando un marranito importante. Yo soy hincha de los que están más inclinando la balanza hacia el ahorro, definitivamente, por una razón, porque uno tiene los ingresos y piensa solamente en el ahora, en cómo me voy a mantener ya, y está olvidándose de pensar en ese futuro cuando uno se pensione o cuando uno deje de ser útil productivamente. Estoy hablando de edades superiores a 65 o 70 años, en donde muchas personas o empresas dicen, no, muchas gracias, besos y abrazos, yo ya no necesito contar con usted, por favor, jubílese. Y si uno no hizo una base de ahorro en ese momento, pues estamos de verdad en unas dificultades muy serias financieramente. Mire, uno como papá o papás pueden sostener 3 o 4 hijos seguramente, o 2 hijos, pero 2 hijos no pueden sostener 2 papás más adelante porque tienen la doble responsabilidad de cuidar su familia y además a cuidar a sus mayores. Sí. Entonces, si uno pudiera desde ya, corta, estoy hablando primeros días laborales, empezar a hacer un fondo de ahorro, sería la mejor idea del mundo para pensionarse, para la pensión o para emergencias. De pronto uno se hizo un fondo de ahorro, pero surgió una emergencia a lo largo del camino de la vida, pues tiene ahí un ahorro. Yo sí soy hincha mucho más del tema de ahorro que del tema del excesivo gasto, porque ese gasto es pasajero, esa dicha es pasajera, esos zapatos se gastan, ese viaje, si bien a uno no le quitan lo bailado y lo comido de un viaje, definitivamente el chip tiene que ser más versión 2.0 hacia ahorro, por donde uno lo pueda manejar. Hay unos ejercicios muy útiles de fondos de ahorro obligatorios, en donde pues uno se obliga durante 20 años a ahorrar y suena mucho en tiempo, pero se logra. Yo personalmente comencé un fondo de ahorro en el año 2002 y ya estoy, y soy 20 años de ahorro. Yo dije, no, esto me voy a demorar pues muchísimo y pagarlo es durísimo y me toca ahorrar para pagar mi anualidad, pero ya estoy pronto a cumplir esos 20 años y la pregunta es, ¿y qué voy a hacer con ese dinero? Y lo voy a dejar ahí, ya no es obligado, pero me siento muy confortante, o es muy confortante, perdón, poder saber que uno pudo hacer ese ahorro. Ojalá que uno lo pudiera hacer, ojalá que uno lo pudiera hacer. Pero digamos, este ahorro, digamos que hablamos de las pensiones, es diferente a a lo que uno paga mensual, digamos, de salud y pensión, o es lo mismo, o se debe mezclar No, para poder tener uno mejor. No, distinto. El uno es obligatorio cuando uno está trabajando y yo creo que uno tiene que hacer un ahorro adicional, a un ahorro voluntario. O bien en un fondo de pensión voluntario o bien en un ahorro personal y ponerse esas metas de ahorro personal para el futuro. Es que el futuro hay que cuidarlo y hay que sembrarlo. Eso no se va dando en el camino como uno va queriendo, uno lo va moldeando desde el principio. Hay algo muy importante que he ido aprendiendo, e igual lo he visto desde niña, no lo aplicaba mucho, pero lo he visto siempre, y era que mi abuela tenía una libreta donde anotaba todos sus gastos. Ahorita ya casada, aprendí pues que es mejor tener pues o esa libreta o un Excel para tener ese equilibrio que de pronto yo te preguntaba ahorita de, ok, ¿cuánto voy a ahorrar? ¿Cuánto estoy ganando? ¿Cuántos son mis gastos y cuánto puedo ya invertir en diferentes cosas? ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿Qué hay que agregarle? ¿Qué hay que quitarle? Y si realmente si funciona o no. Está perfecto. Lo único que le agregaría es compartir esto con la familia, con su pareja, con la persona con la cual uno está construyendo un patrimonio. Y si uno está solo, pues ojalá con un hermano o con un amigo que lo ayude a orientar si a uno le falta un dato o le sobra un dato. Y tal vez pensaría en imponerse unas reglas que uno va creando en el camino. Y es, voy a dedicar un porcentaje de mis ingresos a los gastos esenciales para vivir. Estos son, pues, mercado, los servicios públicos, seguramente el arrendamiento o el pago de la cuota de un apartamento, o pues de la vivienda, o el pago del celular, pues el pago mínimo del celular. Y cuánto le voy a dedicar a mis gustos, pues a ir a cine, a tener el paquete de Netflix o al tener el último
el último paquete de alta velocidad del celular, porque eso finalmente es un gusto, o un tiquete para ir a un concierto, esos son gustos, y empezar a entender qué porcentajes van para una cosa y para la otra, y ojalá otro porcentaje de ahorro. Hay una regla propuesta por algunos autores desde hace ya muchos años, que es algo así como 50, 30, 20, y el 50% de sus ingresos deberían cubrir sus gastos esenciales para vivir, el 30% sus gustos y el 20% ojalá para el ahorro. Si no se dio en un año lo del ahorro, pues listo, no se dio, pero tratar de incentivarlo. Y si dentro de ese ahorro, y tal vez aquí yo me adelanto mucho, uno puede dedicar parte de esto a educación y a aprender y a formarse para la vida a largo plazo y a largo término, es el mejor regalo que uno se puede dar, porque como profesional empieza uno a aumentar su competencia y como consecuencia de eso, seguramente la capacidad de poder generar mayores ingresos en el futuro. Claro, ese tema de la educación me parece clave porque siento que muchas personas como que se gradúan de la universidad y listo, o se gradúan del colegio y de pronto hay unas personas que empiezan a emprender y ahora lo que tú dices, hay tantas herramientas para uno poder ir aprendiendo y a medida que uno va aprendiendo, pues básicamente va mejorando y así puede ir cobrando y pues y así puede ir ganando plata y así ahorrando y teniendo mejores cosas, ¿o no? Claro, no, desde luego. Si uno salió de la universidad, recibió el cartón y pensó que no tenía que volver a estudiar, se equivocó de profesión, se equivocó de mundo. Este mundo implica que uno tiene que aprender constantemente. Es como los médicos. Los médicos van a congresos especializados de su especialidad para aprender la última técnica de cirugía o el último tipo de tratamiento, etcétera. Lo mismo pasa con el arquitecto, el administrador, el biólogo, el artista. Uno tiene que mantenerse aprendiendo constantemente, y si uno cree que no es suficiente, pues hay que hacer un par en el camino y tomar cursos pues mucho más avanzados. Y hoy pues con el mundo de Internet y con el mundo global, la cantidad de posibilidades de estudiar y aprender son enormes, pero además de eso, de aprender de la experiencia de los demás. O sea, son cursos en donde uno empieza a entender qué le pasó a otra persona en la misma situación y cómo manejó el problema o la dificultad. Entonces, si uno puede invertir en educación constantemente, ojalá. Y no hay que invertir pesos, solamente manténgase leyendo. Hay una cantidad de información gratuita. Con leer ya es suficiente. Pero hay que mantenerse leyendo. Tú ahorita tocabas un tema muy importante y que me parece que hoy en día y sobre todo con los cambios sociales y los cambios como han evolucionado las familias, cuando las personas se juntan, se casan o deciden irse a vivir juntas, hay muchos que siguen teniendo sus finanzas por separado. Yo quiero poner mi ejemplo personal. Cuando Alejandro y yo decidimos vivir juntos, tomamos la decisión de juntar nuestros ingresos en una sola bolsa y pues ahí mismo hacer este Excel que yo estaba diciendo, tal, y se van haciendo los gastos y cada uno tiene como una especie de mesada para gastársela como quiera. Pero siento que todavía hay personas que al tener estas finanzas separadas pueden generar problemas hasta dentro del mismo matrimonio, porque puede que yo esté gastando más y no me estoy dando cuenta que mi pareja pues está teniendo un crédito terrible de educación con el que ya venía y entonces para salir está teniendo problemas y yo me siento muy cómodo. ¿Cómo es ese manejo que se le debe dar, sobre todo cuando uno decide irse a compartir la vida con alguien? Mira, tocas un aspecto que usualmente es el gran problema en las parejas cuando hay dificultades financieras. Y todo sucede porque el hombre de la pareja particularmente cree que es la persona que tiene que proveer por todo el matrimonio, por toda la familia. Y siente que si hay un momento de debilidad y lo confiesa ante su esposa, pues es como si perdiera el año, como si la pobreza entrara por la puerta y el amor saliera por la ventana. Y lo primero que hay que hacer cuando uno ya encuentra esas dificultades, independientemente si manejan ingresos separados o en conjunto, porque yo creo que en eso no hay una regla, es hablar con la pareja diciéndole el problema que uno tiene antes de que se desborde del cauce que está tomando. Yo lo que he visto en personas cercanas que me han contado sus dificultades es que a la pregunta sobre su pareja sabe esto que está pasando, me dicen, no, yo no le he querido contar para no preocuparla. Ese es un error enorme. No, preocúpela de una vez. Claro. Porque entonces así ya son los dos conscientes y los dos logrando una solución. Entre otras cosas, pues la pareja, y estoy hablando del hombre o la mujer, deja de gastar porque piensa que están bien. Y uno no es capaz de decirle, mira, no gastes porque es que estoy mal. Hay que empezar primero hablando y entre los dos resolviéndolo. Así se ponga brava, furiosa, se sienta engañada, qué sé yo, pero entre más uno posponga esa conversación, es mucho más difícil. Es el primer consejo que le doy a mis amigos
se los doy con tanta insistencia que cuando finalmente logran hablar con su pareja, como si se quitaran un piano encima. Y Claro. no es porque ya ahora lo tengan que llevar los dos a cuestas, sino porque como que ya descansaron y empiezan a ser conscientes de cómo trabajar sus finanzas. Y los bancos ofrecen formas de refinanciación, de mandar créditos a largo plazo. Uno puede declararse incluso en insolvencia. Eso es un poquito más elaborado desde el punto de vista legal, pero uno puede volver a salir adelante y puede quedar debiendo plata un rato largo. A veces los bancos condonan las deudas hasta cierto punto, uno puede negociarlas, o sea, hay muchos caminos, pero definitivamente uno tiene que tener un espíritu guerrero y combativo para seguir trabajando y seguir buscando ese ingreso para poder cumplir esas obligaciones primarias que son los gastos esenciales para vivir, y luego cubrimos las deudas. Los bancos entienden perfectamente eso y es perfectamente posible hacerlo, y es mucho más fácil y llevadero lograrlo, pero cuando la pareja ya lo sabe, definitivamente. Entonces, hacerlo desde el principio. Y Claro. vuelvo a insistir mucho, no creerse que uno tiene que ser igual al amigo que tiene alguna fortuna y está gastando más. No, no creer, no, ser conscientes de su propia realidad y ajustar su nivel de gastos a su propia realidad. Si eso significa tener que cambiarse de casa, tener que cambiarse de barrio, tener que asumir una nueva situación, pues hay que hacerlo con tranquilidad, pero también viendo que la felicidad no radica en qué tanto soy capaz de gastar o no, sino más bien qué tan bonita familia puedo tener con mi pareja, si mis metas personales se están cumpliendo, y ojalá que esas metas no sean basadas en qué tanto puedo gastar o no puedo gastar. Me parece muy chévere eso que dices, además, porque creo que sí, muchas veces podemos basar nuestra felicidad en la plata y puede ser un gran error. Yo creo que es un error enorme, pero es Claro. entendible que la plata es un servicio, debe estar al servicio fundamental de la creación de riqueza y valor, pero mancomunado y para todos. Es imposible no pensar que en ella, o sea, sin el dinero y sin la plata, pues es muy difícil pues, vivir hoy en día, lograr sacar adelante educación, cubrir servicios de salud. Es un componente obligado, por eso uno tiene que hacer el esfuerzo de aprender a manejarla. Ahorita Luis tocabas un tema muy importante y es el de los bancos. ¿Cómo debe ser la relación de uno con los bancos? Porque todavía acá en Colombia, y de pronto algunos de los que nos están oyendo, no les gusta tener relación con los bancos. Hay personas que uno ve las filas en los cajeros a final de mes y prefieren sacar toda su plática que le acaban de pagar y meterla debajo del colchón. Los bancos son buenos aliados, no son buenos aliados. ¿Qué es ese tema de los intereses que uno no entiende nunca nada? ¿Eso cómo funciona? Pues mira, los bancos me parece que son los mejores amigos. Y si uno los toma como los mejores amigos, puede sacarles un provecho enorme, enorme. Los bancos ganan dinero, sí, es un negocio, sí. Ganan mucho dinero, sí, porque es que son muy grandes. No, no es porque estén ejerciendo una actividad perversa, ¿no? Porque es que son compañías muy grandes, por lo tanto, pues ganan mucho dinero. Esa es la ecuación. El dinero que tienen los bancos se basa en un sistema de multiplicación cuando ellos prestan. Cuando ellos reciben 100 pesos, las autoridades monetarias de los países le permiten prestar más de esos 100 pesos. Entonces, como tal, son un multiplicador de dinero enorme y de riqueza para la economía que lo necesita. Es mucho más fácil comprar vivienda, comprar un vehículo o tomar un crédito de libre inversión a través de un banco, y se va a lograr ese propósito más rápidamente que a través del ahorro personal o propio. Se va a demorar uno muchísimo. El interés, desde luego, es pagar una plata adicional por el dinero ajeno. El banco me presta la plata y me va a cobrar, qué sé yo, el 15% de interés, el 20% de interés, el 18% de interés, que es una plata grande. Y aquí hago un paréntesis. Las compañías o las empresas que tienen mayor solvencia, los bancos las toman como unas personas de bajo riesgo y les cobran tasas de interés muy bajitas porque saben que el riesgo es muy bajo, no la van a perder. Les pueden cobrar 7, 8% de tasa de interés. Pero una persona natural, cuando va a tomar un crédito, dependiendo del tipo de crédito, vivienda es un poco más bajo, le cobra entre el 15 y 18% de interés, y las tarjetas de crédito el 27,5%, digamos, unos punticos menos de usura. ¿Por qué? Porque considera que la persona tiene riesgo, y ahí es donde uno tiene que comenzar a construir su vida crediticia. Entonces, al principio uno dice, qué duro, me están cobrando un interés muy grande. Eso es cierto, pero honre sus deudas, aprenda a pagarlas de a poquito, y empiece a tener una buena relación con el banco. Y con el banco es con la persona que lo atiende el banco, más que con el banco. Busque que haya una persona siempre la misma,
donde uno empieza a ser ya un nombre, no una cédula, sino un nombre, y ellos le empiezan a enseñar a uno a navegar por el sistema bancario. Es mucho más fácil de lo que uno piensa, pero hay que entender que son amigos, que le pueden ayudar, que le ofrecen oportunidades. Y hay una gran ventaja, hay más de 20 bancos en Colombia. Por lo tanto, si uno se aburre con uno y ve una mejor oferta en el otro, pues nadie le dijo que uno tenía que ser leal al banco. Vaya y cámbiese, ¿sí? Y seguramente va a encontrar mejores ofertas y mejores cambios. Y cuando uno diga, me voy a ir, el banco hace lo que sea por tratar de conservarlo. Para eso está la competencia. Pero tratar de hacer una vida, tratar de hacer una empresa, tratar de hacer un desarrollo personal, digamos, importante, sin pensando que el banco que no va a contar con el banco, pues me parece que es ilusorio. No, uno tiene que aprender a sacarles el mayor provecho y están ahí para servirle y para ayudar. Hay algo muy importante y es que la primera relación que uno tiene con los bancos normalmente son las cuentas de ahorros. Muchas personas abren sus cuentas o por sus papás o por sus familias, o porque empiezan a tener una vida laboral y las empresas les dicen, listo, ábrase su cuenta de ahorros. De ahí uno pasa a las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito yo creo que también pueden ser muy amigas, pero también pueden ser muy enemigas, y por ahí arrancaba, yo les contaba que a mí me daba pánico contestar porque es que me había gastado ese cupo de la tarjeta de crédito. ¿Cuál es la manera inteligente para poder uno tener esa tarjeta de crédito y no estar sufriendo cada mes? La tarjeta de crédito hay que utilizarla para el gasto, no para el crédito. Me explico. No para pagar esos gastos que uno no puede financiar porque no tiene el dinero hoy, sino porque sabiendo que uno va a tener el dinero en el siguiente mes, pues lo paga por adelantado o como un modo de tener dinero electrónico. Pero si uno lo utiliza para financiarse, oiga, voy a comprar este computador y lo pago en 24 meses con la tarjeta de crédito, el error es enorme porque está pagando la tasa de interés más alta posible del mercado. Es preferible hablar con el banco, decirle, deme un crédito de libre inversión para comprar el computador y no utilizar la tarjeta de crédito. Usted me dice, voy a utilizar la tarjeta de crédito para comprar el mercado porque voy a pagar el mercado en 15 días con la tarjeta de crédito, utilícela. A una cuota la tarjeta de crédito no le paga, no le cobra interés. Si uno no tiene el dinero, no se financie con la tarjeta de crédito. No lo utilice como fuente de financiación, sino como fuente de gasto puntual de corto plazo. Vaya al banco, pida crédito de libre consumo, compra su computador y le paga las cuotas al banco. No le paga las cuotas en tarjeta de crédito, uno termina pagando ahí mucho más dinero. Ahí no tiene sentido. Ok, yo creo que ahí más de uno va a ser, ¿what? ¿Cómo así? Pero yo todo lo mando mínimo a 6 cuotas. Bueno, y entonces me devuelvo. Hay una cantidad de publicidades, cómprelo con la tarjeta de crédito a 6 cuotas, a 12 cuotas, salvo que ellos le digan que las 12 cuotas son sin intereses, pues ahí se aprovecha la tarjeta de crédito. Y de todas maneras haga las cuentas, si es más barato con libre inversión, con crédito libre inversión o con tarjeta de crédito. Pero claro, ellos lo promueven y se la regalan y le dicen, ahí está el cupo y utilízalo y sácale mayor provecho, porque es que finalmente la tasa de interés es la más alta de todo el mercado, la de las tarjetas. Es que voy a ganar millas para luego viajar. Eso es secundario para la tarjeta de crédito. O sea, ellos lo que necesitan es su tasa de interés. Y yo soy de los que caigo a veces en ese ciclo, porque a veces de pronto uno tiene un revés de 1 o 2 meses, entonces terminó no pudiendo gastar para pagar ese gasto de la tarjeta de crédito y le tocó pagar un par de meses de interés. Duro. Y eso no entiende, y que pasa de vez en cuando, pues es entendible, pero lo ideal es que los gastos grandes de largo plazo financielos con créditos de largo plazo con el banco. Hay algo que también me gustaría que habláramos y es el tema de la inversión. A mí me hablan de inversión, Luis, y me hablan, o sea, si esto ya es como francés para mí, las inversiones son mandarín. Si hay que comprar casa, no hay que comprar casa. Hay que comprar carro, no hay que comprar carro. ¿Dónde invierte uno? Eso, porque de verdad siento que a uno siempre le dicen, no, es que tienes que invertir. Y ahorita hablábamos que uno debería invertir en temas de educación para uno mismo, pero también para esas rentabilidades, ¿cómo funciona el tema de las inversiones? Mira, aquí habrá personas distintas, respuestas distintas. Yo pienso que aquí nos falta mucha cultura de inversión un poquito más elaborada, y creo mucho en los vehículos tradicionales de inversión como los fondos de pensiones voluntarias. Creo mucho en los CDTs de los bancos, dan muy bajita inversión, muy bajita rentabilidad, esos dan muy bajita rentabilidad, pero si uno quiere mantener seguridad, pues el contrapeso es que la rentabilidad es más bien baja. Pero voy a ir más allá y mi propuesta es, dependiendo de la edad de la persona cuando empiece sus inversiones, yo les diría, abran
una cuenta en una corredora de bolsa en Colombia, y ahora quisiera hablar también, puede ser en los Estados Unidos, porque no es prohibido para absolutamente nada, y compra acciones en el mercado de bolsa de Colombia, que a pesar de ser muy pequeño, pues existe, y a largo plazo siempre las acciones van a ser más rentables que abrir un CDT. Entre otras, empieza un mundo muy interesante y muy atractivo de empezar a revisar cómo funcionan las empresas y cómo funciona esa compañía en la cual uno invierte unas acciones, y ojalá una bolsa de acciones o puede ser un índice accionario. Y si le parece que Colombia no es el sitio porque las acciones no hay muchas posibilidades de acciones, pues haga el esfuerzo y abra por internet, y se puede hacer sin ningún problema una cuenta de inversión en bolsa en los Estados Unidos. Compra unos dólares en el mercado cambiario colombiano, lo manda a esa cuenta, se registra en su declaración de renta, no es para nada prohibido, y empieza uno a hacer trading de acciones, pero con sentido de largo plazo y lo que usted puede arriesgar. Si uno cree que invertir en acciones es comprar una acción el lunes y sacar el 20% de rentabilidad el viernes, está equivocado. Pero si lo ve con una visión de largo plazo, por ejemplo, si uno tiene 30, 40 años y dice, oye, a los 50 vamos a ver qué pasa, con seguridad le fue mucho mejor que las inversiones de renta fija, es decir, CDTs en bancos u otras inversiones. Por ejemplo, los norteamericanos, yo creo que hay muy pocos norteamericanos que tengan sus inversiones en lugares distintos a acciones de los Estados Unidos. Por eso es un mercado tan líquido y tan fuerte y tan profundo. Aquí no tenemos esa cultura. Si la pudiéramos comenzar a incentivar, sería fabuloso. Eso por un lado. Y aquí lo que digo también es prevenir muchas veces las pirámides y prevenir los engaños. Cuando usted le llega a un amigo a decirle, es que le tengo un producto fabuloso y es invertir en un Bitcoin nuevo que no se llama Bitcoin, sino Cash Diamond Plus, es una compañía que fundó un amigo que yo conozco toda la vida y te va a dar una rentabilidad del 1% diario, eso es mentira, eso no va a pasar. Claro. Ahí hay una pirámide. Eso tan bueno no dan tanto, y puede que le den los primeros días, las primeras semanas, pero al final se le va a perder la plata. O sea, ya pasó con TMG, que tal vez es el caso más sonado en los últimos 10 años, pero ha pasado con otras pirámides de captar dinero ilegalmente. Si uno tiene dudas, absténgase. Si le muestran una grandísima rentabilidad, absténgase. Otra cosa es distinta, que le digan que se van a meter 4, 5 o 10 personas en un proyecto de construcción, donde uno sí ve los ladrillos y ve el proyecto, sabe que esto pues es una realidad. También uno puede invertir ahí, pero con varios huevos en la canasta. No todo en un proyecto de construcción, no todo en acciones, no todo en la empresa del amigo. Okay. Yo sí creería que hay que, en lo posible, ser altamente diversificados y olvidarse, pero si yo hubiera metido todo en la acción. Los predecir el pasado es muy fácil, y aquí me devuelvo a ser muy incisivo e insistente en acciones y en proyectos que uno sienta que tienen solidez y solvencia, pero nunca en proyectos donde le prometan el cielo, el sol y las estrellas, porque esos no existen. Eso no son ciertos. Ni en las finanzas ni en nada. Ni en las finanzas ni en nada. Ahí pierde todo su dinero. Claro. Bueno, y también te estaba preguntando el tema listo, ya nos enseñaste el tema de las finanzas de esto. Hablemos de las casas. Ven, Silvana, me voy a volver una cosa. Señor. Y me voy a volver al tema de inversiones. Si le ofrecen en Forex, que son monedas, invertir en monedas, les diría que les sugiero más bien acciones. Monedas es un mercado muy difícil, muy complejo, y pueden perderla. Quieren invertir, que sea lo que puedan perder. Bueno. Perdóname que ya interrumpí la pregunta sobre las casas, sobre la casa. Sí. Yo soy partidario de que sí se puede tener casa propia. Pasar de uno tiene que estar en arriendo los primeros años, seguramente es mucho más cómodo, más fácil, entre otras, para entender el sector de uno en el que es más cómodo vivir, que tenga más sentido con el trabajo, con el colegio de los hijos, etcétera. Pero si se presenta la primera oportunidad de poder tener casa propia, así sea pequeñita, comenzar un trato con un banco, esas son tasas de interés muy competitivas, deben estar del orden del tal vez 10, 11%, creo yo, no estoy seguro la última tasa, pero pues debe estar de ese orden del 10, 11 anual. Y es que tener casa propia es tener un patrimonio propio, un patrimonio que después uno puede vender para hacerse uno más grande, o heredar a sus hijos, pero es formar el patrimonio. En el arriendo no se forma el patrimonio. En el arriendo hay un ingreso para otra persona, no digo que sea malo, y hay que aprovecharlo cuando se den esas oportunidades, pero lo ideal sería poder tener la casa propia. Sería maravilloso. Y si después de que uno tiene la casa propia ve como forma de ahorro
comprar otra casa para arrendar, para arrendar, o una bodega para alquilarle a una empresa, sería lo ideal, Claro. sería lo ideal, sería maravilloso. Pues estoy hablando de ya pasados muchos años de generación de ingresos y de generación de patrimonio, eso no es de la noche a la mañana. Claro, y ahí siento que a veces la gente de mi generación y los más jóvenes les entra como este afán de que es que necesito tener plata ya y antes de los 30 y tener un apartamento. Y mi abuela me decía, mi hija, del afán no queda sino el cansancio, creo yo. Sí, sí, así es, así es. A veces Pues, demorarse un poquito más a estar como con tanta cosa al tiempo. pues mire, yo tengo una persona cercana que esa fue su filosofía de vida desde pequeño. Hoy tiene 47 años, hizo una fortuna apreciable, se dedicó solamente a su trabajo y descuidó su familia, terminó sin esposa, sin hijos, sin familia, viviendo solo, pero con capacidad de pensionarse. Y yo no sé si eso realmente lo hace feliz o no, nunca se lo he preguntado, pero me da la impresión que no lo hace tan feliz. Y tal vez sí hay que hacer esa pausa en el camino y ir disfrutándola. Y si el afán de tener el dinero es por un efecto de imitación, como en algún momento mencioné, el golpe va a ser muy duro, porque de pronto no lo logra. De pronto no lo logra. Yo Claro. creo que estoy de acuerdo con tu abuelita, era la abuelita o la tía, que decía que el afán no queda sino el cansancio. Pues no, a poquito, es un paso a la vez, un paso a la vez y disfrutar cada paso además, disfrutar cada dificultad. No hay nada más alentador que después de unos años recordar las dificultades que uno tenía y que pudo sobrellevarlas. Eso es un Claro. gran mérito. Por eso somos el ser que evoluciona en el mundo. Para terminar, Luis, yo quería hablar un poco del emprendimiento, porque también muchas personas, así como tienen este afán de tener la plata a la casa, dicen, no, es que yo no quiero ser empleado, yo quiero emprender y arrancan. Y a veces el sueño de emprender se ve mucho más lindo pintado en redes sociales o en carteleras y es muy difícil y muchas veces muy frustrante. ¿Qué consejos le puedes dar tú o qué bases se les puede dar a las personas que van a emprender? Uy, necesitaríamos hacer otro podcast. Me parece un tema, me parece un tema importantísimo. Yo apoyo desde la compañía que gerencio, apoyamos muchos emprendimientos y nos hemos dado cuenta de muchas fallas y dificultades. Y les diría que si a usted le gusta emprender en un sector específico, de un campo específico, y no es muy bueno haciendo eso específicamente, ni lo intente. Ujú. Tiene que ser usted una persona que sepa mucho de eso en particular que usted quiere emprender. No es que usted leyó un libro y le pareció que hay una oportunidad, no, o se vuelve el experto en eso, o ya empieza con muchas limitaciones. Uno, dos, sepa de números, sepa de un estado, de leer un estado financiero, de entender de un flujo de caja. Si usted dice, no, es que yo no sé de números, pero es que me encanta el negocio y lo voy a llevar adelante, si uno no sabe de números un poquito, se lo va a tragar el emprendimiento. Tres, honrar y pagar sus impuestos. Muchos emprendimientos fracasan porque terminan debiéndole mucho dinero a la DIAN Ujú. y ahí ya se estrellan contra una pared de la cual no pueden salir ilesos. Cuatro, siempre proyecten mayores gastos y que se van a demorar mucho más en ese emprendimiento. O sea, siempre prevean un peor escenario para sacarlo adelante y traten de invertir para sacar un producto mínimo viable y probarlo en el mercado antes de hacer un gran despliegue de inversión. Y si ese producto mínimo viable no es aceptado, no gustó, no funcionó, parar las pérdidas y cambiar de emprendimiento o dedicarse o emplearse y más adelante volver a tomar un emprendimiento. Los emprendedores, estoy quitando las excepciones del fundador de Facebook, pero los emprendedores en Estados Unidos son personas que ya han tenido 2 o 3 trabajos, usualmente, y Ujú. emprenden después de los 35, después de los 40 años. Es decir, ya son personas probadas en el mercado laboral, ya han encontrado, ya han aprendido de las circunstancias de éxito y fracaso en empresas, ya han hecho un ahorro y es en ese momento en que emprenden. Los que emprenden muy jóvenes en la vida, 22, 24, 25 años, me parece que si son exitosos van a terminar de todas maneras con unas falencias grandes que solamente el haber sido empleado se las puede mitigar y les puede dar muchas mayores enseñanzas. Entonces, si usted va a emprender, yo trabajaría varios años, aprendería con la plata de otros y luego ya emprender propiamente un proyecto personal propiamente dicho. O voy más allá, aprenda o emprenda, pero en las compañías en las que esté, con el dinero del otro. Y eso no deja de ser un emprendimiento. Es más, se denomina un interemprendimiento, es un emprendimiento dentro de una compañía. Y puede ser mucho más agradable, mucho más interesante y además con recursos o con mayores recursos que como si uno lo hiciera solo. Están esas dos alternativas.
Bueno, Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, por sentarte a explicarme y a mí y a todas las personas que nos están oyendo acerca de este tema que realmente es muy, muy importante. Y cuando uno ya lo descubre, la vida sí puede mejorar. Muchas gracias, Silvana. Quería terminar con una sugerencia para todos aquellos que tengan créditos hoy en día, Ujú. y es que los créditos de vehículo y de vivienda y de consumo personal, o de crédito de libre inversión, siempre están acompañados de un seguro de vida. Es un seguro de vida que uno firma con el banco. Usualmente ese seguro de vida tomado directamente con el banco es mucho más costoso en el valor de la prima que uno paga mensualmente. Uno tiene la opción y el derecho legal como deudor de contratar ese mismo seguro de deudor o de vida de deudor con una compañía de seguros y decirle al banco que uno le deja de pagar al banco esa prima de seguros, del seguro de vida de deudor, y se lo paga directamente a la compañía. Y ahí se puede ahorrar por lo menos la mitad de la prima. De ese tamaño puede ser el ahorro. Entonces, ahí hay ahorros que uno puede hacer. Bueno, tremenda ñapa, muchas gracias. Bueno, Silvana, muchas gracias por la invitación. A ti, muchísimas gracias. Y ustedes ya saben, si tienen más inquietudes, pueden investigar. Hay un montón de asesores financieros, ya hay canales de YouTube, hay cuentas de Instagram y lo importante es seguir aprendiendo para que obviamente podamos vivir mucho mejor. Muchas gracias por acompañarme y si te gustó este capítulo, no dudes en compartirlo. Nos oímos en las próximas 11.